Además de las presiones de llenado intracavitarias elevadas e iguales, las presiones de llenado transmurales bajas y los volúmenes cardíacos pequeños, otras dos anomalías hemodinámicas son características del taponamiento. La pérdida del descenso I de la curva de presión de la aurícula derecha, pulso venoso, y el pulso paradójico. La pérdida del descenso I, bueno, pues este es probablemente el concepto más difícil de la fisiología del taponamiento, pero una vez se entiende la mecánica es muy intuitivo. Recordemos la curva de presión auricular derecha. Vemos que tenemos, en resumen, una onda A que representa la contracción de las aurículas, una muesca C que representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, un descenso X que representa la contracción ventricular, un ascenso V que representa el llenado pasivo de las aurículas, un descenso I que representa el vaciado de las aurículas y nuevamente una onda A que representaría la contracción de las aurículas. Vemos que hay dos descensos, el descenso X y el descenso Y, y ambos representan momentos en los que la aurícula se vacía. ¿Qué significa el descenso X? Pues el descenso X ocurre durante la sístole ventricular. Mientras el ventrículo derecho se contrae, el plano tricúspido desciende hacia el ápex. La aurícula se estira y disminuye la presión intraauricular. Al disminuir la presión auricular, entra sangre desde las venas cavas. Por eso el descenso X corresponde a un aumento del retorno venoso. ¿Y qué significa el descenso I? Bueno, el descenso I aparece cuando termina la sístole y se abre la válvula tricúspide. Entonces la sangre acumulada en la aurícula pasa rápidamente al ventrículo. La aurícula se vacía, su presión cae. Ese descenso de presión es el descenso I. También corresponde a un aumento del retorno venoso. ¿Qué ocurre normalmente? Entonces, durante la diástole, el ventrículo derecho se llena rápidamente. ¿Sí? Es decir, que de las venas cava, la sangre pasa a la aurícula y de la aurícula al ventrículo derecho. La aurícula pierde sangre, la presión de la aurícula disminuye y aparece el descenso I profundo. ¿Qué ocurre en el taponamiento? Bueno, aquí aparece la clave. El corazón está rodeado de un saco lleno de líquido. Ese saco ya no se puede expandir y por eso se dice que las cavidades tienen un volumen fijo. Un volumen fijo porque ya no se pueden expandir, porque hay una fuerza externa que impide su expansión. Entonces, el volumen total del corazón está prácticamente fijo y no puede aumentar. Entonces, ocurre algo muy importante. Si durante la diástole la aurícula intenta vaciarse al ventrículo, el ventrículo no puede expandirse. ¿Por qué? Porque el aumento de presión intrapericárdica lo comprime. Así que la sangre no puede pasar con normalidad. No puede pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Como la aurícula no se vacía, su presión no disminuye. Por eso desaparece el descenso I, como vemos aquí en la gráfica. ¿Por qué si permanece el descenso X? Bueno, pues durante la sístole ocurre algo diferente. El ventrículo está expulsando sangre hacia la arteria pulmonar. Sale sangre del corazón. El ventrículo derecho, como sale sangre del ventrículo derecho, el volumen total del corazón disminuye ligeramente. Ahora sí hay espacio para que entre sangre desde las venas. La aurícula puede distenderse, la presión auricular desciende y por eso el descenso X se conserva. Bueno, el siguiente concepto en la fisiología y fisiopatología del taponamiento cardíaco es el pulso paradójico. El pulso paradójico no es más que la acentuación de un fenómeno fisiológico de caída de la presión o de la presión de pulso con la inspiración.
Fisiológicamente ocurre una caída menor de 10 milímetros de mercurio y durante el taponamiento ocurre una caída de más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Por lo tanto, no significa que desaparezca el pulso, como se pensaba antiguamente, sino que el pulso se hace mucho más débil durante la inspiración. ¿Qué ocurre normalmente al inspirar? Cuando inspiramos, la presión intratorácica disminuye. Durante la inspiración hay un descenso de la presión intratorácica. Eso aspira sangre desde las venas cavas y por tanto aumenta el retorno venoso derecho. ¿Qué hace el ventrículo derecho? Bueno, el ventrículo derecho recibe más sangre y por tanto aumenta ligeramente su volumen y aumenta ligeramente su volumen sistólico. Todo esto es completamente normal. ¿Y qué pasa con el ventrículo izquierdo? Bueno, durante la inspiración, esa pequeña cantidad de sangre queda temporalmente retenida en la circulación pulmonar. Por ello, el ventrículo izquierdo recibe un poquito menos de sangre. Su volumen sistólico disminuye un poco y eso produce una caída ligera de la presión arterial. Son unos 2 a 5 milímetros de mercurio, pero menor de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué cambia en el taponamiento? Bueno, aquí aparece el concepto clave. El corazón está rodeado de líquido, no puede aumentar su volumen total. Habíamos dicho que tiene un volumen fijo. Entonces, durante la inspiración aumenta el retorno venoso. El ventrículo derecho intenta acomodar ese aumento de volumen del retorno venoso al intentar dilatarse, pero como no hay espacio, entonces el ventrículo derecho solo puede crecer a costa del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo consigue? Pues empuja el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. El septo se desplaza exageradamente hacia el ventrículo izquierdo. Este fenómeno se llama interdependencia ventricular exagerada y es probablemente el concepto más importante en el taponamiento. ¿Qué le ocurre al ventrículo izquierdo? Bueno, pues el ventrículo izquierdo dispone de muchísimo menos espacio, entra menos sangre, disminuye mucho la precarga, disminuye el volumen sistólico y disminuye la presión arterial. Esto es lo que se conoce como pulso paradójico. ¿En qué circunstancias puede no existir un pulso paradójico? Pues si el ventrículo izquierdo ya está muy lleno antes del taponamiento, como en la insuficiencia aórtica grave, una disfunción severa del ventrículo izquierdo y dilatación, una comunicación intraauricular o una disección aórtica con una insuficiencia aórtica aguda y severa. Y aquí un pequeño esquema de todo lo que hemos hablado. Durante la inspiración hay una disminución de la presión intratorácica, eso aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho. Como tenemos un volumen fijo, el ventrículo derecho intenta dilatarse, pero no hay espacio. Y entonces ocurre un desplazamiento del septo hacia el ventrículo izquierdo. Eso disminuye el llenado del ventrículo izquierdo, es decir, el volumen telediastólico se reduce. Eso disminuye el volumen sistólico y por lo tanto disminuye la presión arterial sistólica a más de 10 milímetros de mercurio. Se conoce como pulso paradójico. Situaciones especiales del taponamiento cardíaco. Bueno, existe lo que se conoce como taponamiento de baja presión. Es una forma de taponamiento que ocurre en pacientes con hipovolemia, en los que la presión intrapericárdica no necesita ser muy elevada para comprometer el llenado cardíaco. ¿Por qué ocurre? Pues lo importante no es la presión absoluta del pericardio, sino la presión transmural. Volvemos al concepto de la presión transmural. Si un paciente está hipovolémico, la presión venosa central es baja, las presiones de llenado del corazón también son bajas. Por ejemplo, en un paciente, en este caso, con una presión transmural de menos 5, es decir, una presión intracavitaria de 10 y pericárdica de 15, nos da una presión de menos 5 y tendríamos fisiología de taponamiento. Y lo mismo ocurriría si las presiones intracavitarias son de 4 por hipovolemia, o sea, bajitas, y la presión pericárdica vemos que no está tan elevada
como, como de 20, 25, sino de 8, vemos que la presión transmural es de -4 y ocurriría fisiología de taponamiento. ¿En qué situaciones clínicas ocurre o podría ocurrir? Pues en hemodiálisis, pacientes con una ultrafiltración excesiva, en hemorragia aguda, en deshidratación importante o uso intensivo de diuréticos en pacientes con derrame pericárdico. Hasta un 10% de las pericardiocentesis pueden realizarse en pacientes con este tipo de taponamiento. El taponamiento regional también es otro tipo poco frecuente de taponamiento. Y aquí el problema no es un gran derrame circunferencial, ¿no? Existe un derrame loculado que comprime únicamente una parte del corazón. Es típico verlo tras cirugía cardíaca, pericarditis con adherencia, pericarditis previa. Y dependerá, pues exclusivamente puedes comprimir distintos, depende de la localización, comprimirá distintas cavidades. Entonces, y otras causas excepcionales de fisiología de taponamiento se pueden observar en el derrame pleural masivo y en el neumopericardio. El concepto es el mismo, un aumento de la presión externa que impide el llenado ventricular y por lo tanto producirá un shock de tipo obstructivo. Gracias por llegar hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido basado en fisiopatología, cardiología clínica, suscríbete porque iremos construyendo una biblioteca completa de cardiología desde conceptos más básicos hasta los casos clínicos más complejos. Nos vemos en el próximo vídeo.